Can Yaman. Madre mía, qué locura se ha desatado con este hombre. Parece que las cosas no le van nada bien y, ojo, que ya se empieza a rumorear el motivo real de su crisis. Y no es lo que muchos pensaban. A ver, todos hemos visto las fotos, las noticias, los rumores. Que si está más delgado, que si aparece poco en redes, que si sus proyectos no terminan de despegar. Un lío. Y el salseo está que arde porque la explicación oficial no convence a nadie. Se decía que era por la presión mediática, que si las exigencias de Hollywood, que si la vida en Italia era muy diferente. Tonterías, para ser honestos. Yo creo que aquí hay algo más gordo. Algo que no nos están contando. Para los que no lo sepáis, la cosa es que Can Yaman, después de triunfar a lo bestia en Turquía y luego en Italia, se lanzó a la conquista de Hollywood. Y ahí es donde creo que empezó el lío. La industria americana es muy diferente, muy dura. No es llegar y besar el santo, aunque tengas un cuerpazo y millones de fans. Muchos dicen que simplemente no ha encontrado el papel adecuado, que está en un momento de transición. Pero yo sospecho que la cosa va más allá. Me da la impresión de que se está enfrentando a una presión brutal, pero no solo profesional. Se habla mucho de su vida personal, de sus relaciones, de sus parejas mediáticas. Y sí, eso siempre genera ruido. Pero la verdad es que detrás de esas cámaras, de esos flashes, hay un hombre. Y ese hombre parece estar pasándolo mal. Mi teoría es que está intentando reinventarse, pero le está saliendo el tiro por la culata. Quizás ha descubierto que el mundo del espectáculo americano es más superficial de lo que esperaba, o que los contratos son mucho más restrictivos. Y eso, unido a la tensión de tener que estar siempre perfecto, siempre disponible, agota a cualquiera. Lo que yo creo que está pasando es que Can Yaman se está dando cuenta de que la fama, así como viene, se va. Y que detrás de las series exitosas y las portadas, hay un negocio muy frío. Quizás se esperaba otra cosa de Hollywood, algo más artístico, algo que realmente le llenara. Y se ha encontrado con un muro. Y encima, parece que su última relación mediática también ha terminado de complicar las cosas. Se le veía feliz, sí, pero a veces la felicidad pública es solo eso, pública. Detrás hay otras historias, otras decepciones. Lo que veo es a un Can Yaman un poco perdido. Está intentando dar un salto importante en su carrera, pero a la vez se le está viendo más vulnerable. Y eso en este mundo da pie a todo tipo de especulaciones. Podría ser que la presión de tener que ser el macho alfa atractivo, el que conquista corazones, le esté pesando demasiado. Que haya llegado a un punto en el que ya no sabe ni quién es ni qué quiere. Ahora mismo la gente está esperando que vuelva a ser el Can Yaman de siempre, el de las telenovelas turcas que nos robaba el corazón. Pero él parece querer demostrar que es algo más, que es un actor con inquietudes. Y eso a veces se paga caro. Es como si estuviera en una encrucijada. Por un lado, tiene un público que le adora y le quiere ver como siempre. Por otro, él mismo quiere crecer, evolucionar, y eso implica asumir riesgos. Y los riesgos en Hollywood pueden ser altísimos. Y no nos olvidemos de las redes sociales. Antes, eran su arma secreta. Ahora, parece que se le han vuelto en contra. Cualquier cosa que publica o que no publica es analizada al milímetro. Una locura. Así que sí, Can Yaman está en serios problemas. Y creo que la razón oculta es una mezcla de expectativas no cumplidas en Hollywood, la presión de su propia imagen pública y quizás, una crisis personal que le está obligando a replantearse todo. Pero bueno, ¿vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Can Yaman se está dejando llevar por el salseo mediático o que realmente está pasando por un momento complicado?